Hace 67 años, el mundo pudo recobrar la paz después de 6 años de la guerra más extensa de la historia. Hubo 55 millones de muertos, casi el triple de muertos de la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial había dos bandos, el de los aliados y el de las potencias militares. El de los aliados estaba compuesto por los siguientes países: Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia Libre, China, la Commonwealth y algunos países de América Latina. El de las potencias del eje estaba compuesto por Alemania, Italia, Japón, Hungría, Eslovaquia, Finlandia, Croacia, Rumania y Bulgaria. Para aclarar, muchos de los países del eje se unieron a este bando porque Alemania los había conquistado. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. ¿Pero cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, tenemos que ahondar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial fue el desencadenante de la combinación de todas ellas. Las reparaciones y concesiones implantadas por la firma del Tratado de Versalles en 1919 tras la Primera Guerra Mundial no complacieron a todos los países. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró desproporcionadas las indemnizaciones que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorios, provocando el impulso del Partido Nacionalsocialista. Italia, una de las vencedoras de la Primera Guerra Mundial, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posesiones territoriales deseadas tras la firma del tratado. En Europa, ideologías totalitarias de diferente signo estaban ganando adeptos. El nazismo y el fascismo se instauran en Alemania e Italia. En Rusia, el comunismo. Sistemas políticos muy diferentes, pero que coinciden en el unipartidismo, en el control estatal y en la supresión de las libertades. Stalin representa el comunismo ruso, Hitler personifica el nazismo alemán y Mussolini el fascismo italiano. En Japón se impone un régimen de características similares al totalitarismo fascista. El afán imperialista de la Alemania nazi fue una de las causas de la explosión de la Segunda Guerra Mundial. La expansión alemana se caracteriza por su agresividad. En 1938, Hitler logró hacerse con Austria y Checoslovaquia. En agosto de 1939, Alemania invade Polonia. 2 días más tarde, el 1 de septiembre, estalla el conflicto internacional. Tras la reparación de los daños causados por la Primera Guerra Mundial, la década de 1920 se caracteriza por su bonanza económica. Tras el crack del 29, la crisis repercutió en todo el mundo. La pobreza y desesperación de millones de personas facilitó el crecimiento de las ideologías totalitarias a través del adoctrinamiento popular. La Sociedad de Naciones no cumplió el objetivo pacificador para el que se había creado. No supo reaccionar con firmeza a los conflictos que se desarrollaron en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó su desprestigio internacional, al tiempo que Alemania e Italia se fortalecían. Cuando Alemania, Italia y Japón comenzaron su ofensiva, las sanciones impuestas por la Sociedad de Naciones no se cumplieron, ya que los 3 países se desligaron de la organización. La Guerra Civil Española sirvió de campo de prueba para la Segunda Guerra Mundial. En ambos conflictos, un bando defendía la democracia y el otro los sistemas totalitarios. Alemania e Italia colaboraron directamente con la causa totalitaria. Ambos países enviaron tropas y probaron en territorio español las armas que más tarde usarían en el conflicto internacional. Durante los años previos a la guerra se formaron alianzas entre los países. Estos pactos comprometían a quienes los firmaban a ayudar militarmente a sus aliados en caso de conflicto bélico. En 1936, Alemania, Italia y Japón acordaron la formación del eje Berlín, Roma y Tokio. En mayo de 1939, Mussolini y Hitler firman el Pacto de Acero, con el que se consolida definitivamente el eje Berlín y Roma. A finales de agosto de 1939, Hitler y Stalin firman un pacto por el que Alemania y la Unión Soviética no pueden luchar entre sí.
acuerdo que deja el camino abierto a Alemania para la invasión de Polonia. 2 días después de que las tropas alemanas entren en territorio polaco, estalla la Segunda Guerra Mundial. En 1940, la estrategia alemana de la Guerra Relámpago arrolló a Bélgica y a Francia, pero en la batalla de Inglaterra los británicos vencieron a Alemania por aire, obligando a Hitler a posponer sus planes de invadir Gran Bretaña. Al año siguiente, Japón bombardeó la base estadounidense de Pearl Harbor, lo que provocó que Estados Unidos entrara en guerra. Entre 1942 y 1944, la guerra se peleó en varios frentes: en el Pacífico, el norte de África, la URSS y Europa. Poco a poco el poder de Estados Unidos y la URSS ayudó a los aliados a vencer a Hitler en mayo de 1945. Japón se rindió en agosto cuando le lanzaron bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Diferencias. 1. En la Primera Guerra Mundial, tanto Alemania como los aliados tenían el interés de expandirse sobre los Balcanes. 2. Tecnología en armas, el mejoramiento de metralletas y la sustitución de bayonetas usadas en la Primera Guerra Mundial. El perfeccionamiento de los tanques de guerra en la Segunda Guerra Mundial, lo que en la primera eran enormes. Similitudes. 1. Las dos guerras las comenzó Alemania. 2. Fueron guerras en las que sus batallas eran de mar, tierra y aire, aunque ciertamente en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron empleados tiempo después de la iniciada guerra. 3. Los aliados, por ejemplo, puedo decir que fueron en las dos guerras Alemania e Italia contra Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Ciertamente Italia en la Primera Guerra Mundial, al inicio, era aliada de Inglaterra y Francia, pero después se unió a los alemanes. En la Segunda Guerra Mundial, el pacto alemano-italiano era un enorme sello de alianza. Los nazis veían a los alemanes como la raza superior, destinada a controlar un vasto imperio. De acuerdo con ese sistema de creencias, la gente que se los impedía eran los judíos, a quienes los nazis persiguieron sin piedad. Hitler propuso una solución final al problema judío, apresándolos y enviándolos junto a otros quienes consideran sus enemigos, como los gitanos, a campos de concentración donde, tras vivir en condiciones atroces, eran asesinados. Este fue el Holocausto, en el que 6 millones de judíos y muchos otros murieron en campos de exterminio nazi. La URSS incorporó el este de Polonia, los países bálticos y parte de Finlandia y Rumania. Alemania fue dividida en 4 partes administradas por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS. Las 3 primeras se unificaron en 1949 y formaron la República Federal de Alemania. Japón perdió sus colonias en el Pacífico y en China, y fueron ocupadas por Estados Unidos durante un tiempo. Los países que habían sido liderados por el ejército soviético quedaron bajo la órbita de El 19 de abril, Hitler se suicidó. Berlín fue capturado por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945, y los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945. En agosto, la guerra en el Pacífico terminó, poco después de que los Estados Unidos usaran bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando instantáneamente 125.000 civiles. Japón se rindió formalmente el 2 de septiembre. La Segunda Guerra Mundial resultó en aproximadamente 55 millones de muertos. La victoria fue de los aliados.